Sí, sí, En sí. nombre del positivismo se han hecho muchas tonterías. El hecho de que algo emerja o haya nacido por parte de un positivista militante no es un sello de garantía. Es A que la vez de que el positivismo, yo creo que actualmente ya el positivismo ya no podemos, o sea, ya está superado. Al fin de cuentas es una propuesta del siglo XIX. Actualmente ya la misma filosofía de la ciencia te exige otro tipo de elementos teórico-conceptuales para entender esto de la ciencia. bueno, depende mucho, ¿eh? Depende muchísimo. O sea, sí, yo estoy de acuerdo en que ya se te exige demasiado, pero aún así tenemos muy marcadas ciertas herencias, ¿no? Muy particulares. A mí la que más me pega directamente, sobre todo por lo que veo durante mi trabajo en educación especial, ¿no? Tiene que ver con el asunto de justamente esto de la llamada discapacidad, ¿no? Ujú. Y cómo a partir de cuáles son los criterios que la definen como tal, ¿no? Y entonces, pues te vas a un criterio que surge desde la medicina, ¿no? Desde la APA, de la psiquiatría, ¿no? El DSM en sus múltiples versiones, actualmente la 5, ¿no? Y que en última de las instancias te dice, bueno, pues es que discapacidad intelectual, ahora llamada discapacidad intelectual, tiene que ver con los diferentes grados de adaptabilidad de las conductas de las personas, pero que son medidos a través de una prueba de inteligencia. Ujú. Y dices, a ver, espérate, ¿y entonces qué es la inteligencia? Y entonces Ujú. tienes que irte a ver cómo se ha definido la inteligencia, que no hay una definición clara de inteligencia. Entonces, a mí eso es una cosa que me preocupa. Como psicólogos somos una disciplina, ¿no? Sin importar el paradigma que te guste, pero somos una disciplina que le asignamos un valor numérico, algo que ni siquiera podemos definir claramente o que no tenemos una Ujú. claridad conceptual de qué es lo que se está definiendo. Y tan es así que yo me acuerdo, no sé si ya lo hayan corregido en las últimas versiones, por ejemplo, del Bessler, el WISC, ¿no? Tan Ujú. popular, que lo traduce Manual Moderno y que tiene un proceso de baremación, o sea, sigue un proceso estadístico muy riguroso para lo que es la estandarización, las normas, por ejemplo, de las diferentes poblaciones, para que no te quedes, o sea, para que no haya hay una situación problemática de pues es que estás comparando peras con manzanas, ¿no? Estás comparando mexicanos con estadounidenses y aparte de diferentes momentos o cortes históricos, ¿no? O sea, ok, vamos a eliminar eso con la baremación, perfecto. Pero aún así me queda la duda de, bueno, ¿y qué rayos es eso de la inteligencia? Y yo me Ujú. acuerdo que esa versión, al menos que revisé, no me acuerdo cuál era, si era la 3 o la 4, pero del WISC, el WISC te decía, bueno, el manual del WISC, no la prueba, el manual te decía que no se iba a meter en una situación de identificar con una definición clara lo que era la inteligencia. Y entonces que para toda finalidad iba a recurrir a una justificación metodológica, es decir, inteligencia iba a ser definido como lo que la prueba medía. Hasta ahí. Ajá. Ajá. Entonces, a mí eso me llenó de red flags, ¿no? De que dices, carajos, ¿cómo crees? O sea, entonces puede existir una cantidad de inteligencias igual a n, donde n es igual al número de pruebas de inteligencia que están Aplicadas. validadas, que están Ujú. confiabilizadas y que están en el mercado. No, pues entonces Gardner y estos cuates se quedaron cortos, ¿no? Al hablar de 8 inteligencias múltiples. ¿Para qué hablas de Ujú. 8, 16, 32? No, hombre, pues hay un resto, ¿no? O sea, técnicamente cada prueba se puede justificar de esa forma. Dices, no puede ser, no puede ser, ¿no? Ahora, si nos vamos ya a lo que son los ítems, ¿no? Pues vamos a caer en el siglo XIX con un personaje tanto interesante como bastante oscuro, como lo es Francis Galton, Sí. ¿no? Y entonces de Ah, ahí, ¿por qué oscuro? Yo, y aquí sí la duda no es ni por molestar. Realmente, realmente tengo la curiosidad. ¿Por qué oscuro? No conozco yo su biografía de lo él, que ¿eh? pasa es que, bueno, de entrada son de estos personajes que son parte de una sociedad que se maneja ahí dentro de lo oscuro, ¿no? En Inglaterra, los mentados fabinianos. Esa por un lado. Pero la otra es que mucha de la teoría o mucho de los postulados de Galton, o sea, Galton hace unas propuestas
estadísticas incluso muy interesantes, ¿no? O sea, en cuanto a matemáticas, yo creo que no tengo nada que reclamar a lo que hiciera Francis Galton. Pero en términos de ciertas aportaciones, por ejemplo, en cuanto a estas cuestiones de los ítems y sobre todo ya de lo que tiene que ver con las interpretaciones que se le empiezan a dar y cómo llegan a a que, por ejemplo, hacer una respuesta o dar una simple conducta se puede interpretar como una representatividad, ¿no? O sea, eso es un sesgo bastante claro, un sesgo de representatividad en términos de una muestra de conductas que hablen, por ejemplo, de razonamiento lógico-matemático o razonamiento verbal, ¿no? Y entonces que a partir de ahí le quieras poner bueno, en ese momento no se le daba todavía el numerito, pero que a partir de ahí entonces Galton, una de las cuestiones por las cuales yo digo que es un personaje oscuro, es que fue uno de los, y siendo primo de Charles Darwin, ¿no? Él propone que, y fue el primero, si no mal recuerdo, en hablar sobre este término de lo que es la eugenesia, ¿no? La eugenesia entendida como que, bueno, pues si existe esta posibilidad de que ciertas características de las personas sean, o de los organismos sean heredadas, ¿no? Entre las especies, bueno, de esta misma especie, sean heredadas a las siguientes generaciones, pues entonces la forma de evolucionar hacia un ser superior, en teoría, sería juntando a dos personas de alta inteligencia, todavía no existía eso, el numerito del cociente intelectual, juntamos a dos personas de alta inteligencia, obviamente hombre y mujer, que se reproduzcan y entonces el resultado va a ser un ser de casi el doble de esa inteligencia. Que vendría siendo eso la raíz de, pues, del mismo nazismo, pues la raíz, ¿no?, de todo el mal casi durante el siglo XX, ¿no? O sea, de ahí se lo agarra Der Übermensch de Nietzsche y de ahí sale la idea hacia el nazismo y de ahí, pero digamos, hablarlo desde el nazismo es hablarlo de lo más conocido, ¿no? El problema ha estado, o sea, y la parte más fuerte ha estado cuando llega esto a Estados Unidos, ¿no? O sea, sí. Se le encomienda a Binet, ¿no? Y al respecto hay un libro impresionante que yo no sé por qué como psicólogos no lo leemos más o no lo conocemos a veces, ¿no? Que se llama La falsa medida del hombre, de Stephen Jay Gould. Y yo les he dicho a los alumnos que es impresionante que un paleontólogo, ¿no? De estos divulgadores fuertes, ¿no? Yo pondría a Stephen Jay Gould junto con Richard Dawkins al nivel de Carl Sagan en cuanto a divulgación de sus disciplinas, ¿no? ¿Tanto así? Sí, fuertísimos, ¿no? De hecho, hubo debates muy fuertes entre Stephen Jay Gould y Richard Dawkins, ¿no? Ajá. Desde lo biológico, ¿no? O sea, bien interesante. Stephen Jay Gould también con una teoría evolucionista muy interesante, pero digamos, en este libro de La falsa medida del hombre, él aborda el concepto de inteligencia, que para nosotros como psicólogos es un aspecto que pues siempre andamos hablando de, es que eso es inteligente o eso no es inteligente, pero a veces no sabemos ni a qué nos referimos con eso, ¿no? Si es un comportamiento, si es una función psicológica superior, si es algo que radica dentro del cerebro, si es parte del alma, o sea, no sabemos cómo explicarlo, pero hablamos del término, ¿no? Y lo utilizamos como un adjetivo, decimos que la conducta se realizó de manera inteligente o inteligentemente, entonces es un adverbio, ¿no? O sea, lo usamos de mil formas, pero no entendemos de dónde surge o cuál es una posible definición clara al respecto. Entonces, lo que hace Gould es que ese término de la inteligencia se ha utilizado en buena medida históricamente para hacer una clara separación, ¿no? De tal manera que se utilice como una discriminación. Y entonces te avienta todo un viaje histórico desde lo que es, por ejemplo, la craneometría, ¿no? Y la frenología, ambas pseudociencias ya desechadas, afortunadamente, pero que de repente en algunos análisis de el lenguaje no verbal y la forma de su expresión y todo eso como que están renaciendo, pero bueno, no me voy a meter ahorita con eso.
pero hablaban de que, bueno, pues esto usualmente, ¿no? Quienes tenían así como que esas características de psicópatas, curiosamente, justamente, Ujú, resultaban ser las personas de otro color, ¿no? O de otra ujú, raza, ujú, ¿no? A diferencia de los blancos. Entonces, eso fue por un lado. Cuando surge la prueba de Binet, ¿no? Que Binet no la diseña con esa finalidad. A Binet solamente le propone el Ministerio de Educación francés que pues retome algunas de las cuestiones que hace Galton y de hecho es lo que hace, toma varios de los ítems que ya había diseñado Galton para su evaluación, él le agrega otros y entonces a partir de ahí trata de diseñar una prueba que permita establecer o que permita predecir si es que el alumno puede llegar a una situación de fracaso escolar, donde pudiera incluso abandonar la escuela, mas ujú. no buscaba establecer ningún número ni nada por el estilo. Eso ya vino después. De ¿Eso lo hecho, encarga el gobierno? eso se lo encarga el ministerio a este Alfred Binet, ¿no? Ujú, Ya después se le da o se le trata de dar como una medición en términos de, pues vamos a matematizarlo, ¿no? Y entonces la primera aproximación era, vamos a restar la edad mental de la edad cronológica, ¿no? Y entonces, o la edad cronológica de la edad mental, ahorita no recuerdo, pero el caso es que era un error porque incluso te podía dar un resultado negativo, ¿no? Entonces, no, como que no hacía mucho sentido hasta que creo que un psicólogo, no me acuerdo, pero era austriaco, propone que en lugar de que sea una diferencia, se haga más bien como un cociente, ¿no? De ahí que viene el término de coeficiente. Entonces, ¿qué es lo que estableces? Ah, bueno, pues edad cronológica con respecto de la edad mental, ¿no? Y ujú, entonces ya ves si está dentro de cierto cuartil o no, y en función de ello, pues entonces ya estableces pues, si está dentro de la distribución de la norma o si se pasa de la norma, está por encima de cuántas ujú, desviaciones estándar o si está por debajo de pues, cuántas desviaciones estándar. ¿No? ujú. Entonces, hasta ahí, digamos, todavía era así como de, bueno, pues ya tenemos un cierto número, vale, ¿no? Es cuando llega a América que la traduce Terman, ¿no? Y ya después la empiezan, de hecho, ya después se le conoce como la prueba Stanford-Binet, ¿no? Porque justamente ahí fue donde empiezan. Ahí es donde le agregan este asunto de, bueno, pues vamos a clasificar, pero hay que darle una clasificación con ciertos adjetivos a aquellas personas que se encuentran por debajo de lo que se esperaría, es decir, de la norma. Y Ujú. entonces empiezan con términos como morón, deficiente mental, idiota, imbécil, ¿no? O De ahí sea, vienen de ahí esos vienen términos. esos términos, ¿no? Y entonces, ¿qué Ujú, es lo que pasa? Que se convierten a estos términos que supuestamente surgen bajo el lenguaje técnico de una prueba, se convierten en lenguaje ordinario, al grado de que pues, tú ujú. ahora o alguien le dice a otra Sí, sí, persona que es sí. un imbécil o un idiota sin haberle aplicado una de estas pruebas, ¿no? O sea, No sé por qué me acordé de Xóchitl Gálvez, pero en fin.